¿Cómo llegaste a ser tú? Hablemos de nuestro camino, el que hemos construido con avances y retrocesos. Juntos, trataremos de explicar cosas que mucha gente no conoce sobre nuestro mundo. Conoceremos mitos, nos reiremos de tabús. Bienvenidos a Together, por Milton Montoya, una crónica de los cambios vividos por lesbianas, gays, trans y bisexuales en el siglo XXI. Porque Together somos más perros. Hola a este su podcast Together. Y es que para llevar a cabo todo este camino que hemos recorrido nosotros, las personas LGBT+, desde la vergüenza hacia crear un gran orgullo y cómo hemos luchado por nuestros derechos civiles, les quisiera contar una historia que pasó hace muchísimos años, fue en 1955, y es que había una humilde modista negra llamada Rosa Parks. Ella era negra en una época y un lugar en el que eso era difícil. Ella nació en 1913 en Montgomery, Alabama, uno de los estados más racistas del sur de Estados Unidos, que fue inclusive a la guerra contra la abolición de la esclavitud. Y en Alabama, por aquellos años, la ley reglamentaba cómo debían sentarse la gente en el autobús. Los blancos delante y los negros atrás. Y estaba prohibido que personas de distinto color se sentaran juntas, y si un blanco pedía el asiento, todos los negros de la fila debían levantarse y buscar lugar en la parte de atrás, calladitos y sin discutir. Pero Rosa Parks discutió y ella dijo que no, no y no. El chofer se llamaba James Blake y él ya la conocía. La había bajado de empujones hace 12 años, pero era diciembre de 1955 y Rosa Parks ya llevaba 42 años siendo negra y estaba cansada de maltratos. 3 hombres negros dejaron sus lugares, Rosa Parks no. El chofer le comenta que va a pedir a las autoridades que la arresten y ella contesta que podría hacerlo, sin imaginarse que esas 4 palabras, que en inglés son "you may do that", pasarían a la historia. Rosa Parks terminó presa y condenada a pagar una multa de $14, que pues hoy en nuestros días pues realmente no es mucho, pero pues en aquella época aparentemente sí era bastante. Y Martin Luther King, que en ese entonces era un desconocido pastor bautista de Alabama, organizó un boicot contra el transporte público. Y este boicot duró 382 días. Los negros resolvieron caminar, aunque debieran recorrer kilómetros a pie, y no se sentarían más en la parte de atrás. Finalmente, la Corte Suprema declaró inconstitucional la ley de los asientos y esa victoria dio lugar a otras batallas contra la segregación racial en todo Estados Unidos. Varias décadas después, en una elección histórica, un negro que en aquellos años habría tenido que ceder su asiento llegaría a la presidencia de Estados Unidos. Muchas cosas cambiaron a lo largo de su vida y algunas lentamente. En 1962, cuando Barack Obama tenía apenas un año, el estudiante negro James Meredith intentó matricularse en la Universidad de Mississippi y hubo violentas manifestaciones racistas para impedírselo. En ese entonces, el presidente Kennedy tuvo que mandar 3,000 soldados y 400 agentes federales para protegerlo. ¿Pueden creer esto? Que realmente estas historias pasaron ya hace muchísimos años. Inclusive el día de hoy, nosotros como personas LGBT+, hemos sufrido este tipo de discriminaciones en lugares. Pero recordando esta historia de Meredith, fue que la corte prohibió en 1954, gracias a la demanda de este padre negro de Kansas, que no aceptaba como única opción para su hijo las escuelas para negros. Varios eran los estados que autorizaban la segregación racial en colegios y universidades. Habían tenido que pasar 8 años desde aquella sentencia para que finalmente un estudiante negro decidiera dar ese paso, que puso a Meredith en los libros de historia. En todos esos cambios siempre tuvo que ver esa señora que dijo que no, y por eso, durante la discusión de la ley de matrimonio igualitario,
Cuando pedían que se explicara la diferencia entre matrimonio y unión civil, la unión civil era la alternativa que algunos políticos homófobos y otros cobardes nos ofrecían con la complicidad de algunos dirigentes de organizaciones y el visto bueno de la Iglesia Católica, que en gestiones oficiosas lo decían y lo consideraban como un mal menor. Siempre era recordada la historia de Rosa Parks. Y antes de que pusiéramos el debate sobre el matrimonio en la agenda pública, algunos de esos políticos que después apoyarían la unión civil se opusieron a la ley con idéntico nombre que, a pesar de la importancia cultural que tuvo, no nos daba derecho prácticamente a nada. Pero en 2010, presionados por las circunstancias históricas, comenzaron a decir que aceptarían reconocer nuestros derechos con la condición de no usar la palabra matrimonio. Había pasado inclusive en países como España, donde el PP rechazó por años la unión civil, y cuando vieron que se venía el matrimonio, salieron a ofrecerla como grandes demócratas y grandes progresistas. Y eso mismo pasó después en Portugal, en Brasil, en Argentina, en Colombia, en varios estados de Estados Unidos, que era siempre la misma estrategia para detener la historia. Y es que a Rosa Parks no la obligaban a viajar parada. Atrás había asientos igual de cómodos, pero donde hubo bares y restaurantes solo para blancos, había otros solo para negros. Y nadie les negaba el derecho a almorzar o tomar un café, pero no allá. Imaginemos que una ley dijera que los negros no se pueden casar porque el matrimonio es para blancos, y les ofrecieran una ley de uniones negras. ¿Que ponerles otro nombre en sus matrimonios sería algo trivial? Esta discusión solo tiene sentido si entendemos lo que está entre líneas, y hay que dejar en claro de algún modo que ustedes son diferentes. Nos estaban diciendo que aceptarían nuestro derecho a viajar sentados, que aceptarían que tuviésemos algunos derechos materiales que no eran negados, como la herencia, seguro social, pensiones, pero que nunca iban a permitir que a nuestras familias se les reconociera simbólicamente el mismo valor. Nuestra capacidad de amar y de construir un proyecto de vida junto a otro ser humano no merecía para ellos el mismo nombre, porque no creían que valiera lo mismo, que nosotros realmente lo valiéramos, y querían que esa diferencia continuara de alguna forma plasmada en la ley, para que futuras generaciones lo supieran. O el que quisiéramos decir que queríamos los mismos derechos con los mismos nombres, significaba entonces decir que no aceptábamos que nos mandaran a ese asiento de atrás. Como Rosa Parks, dijimos que no. Gracias por escuchar Together, podcast hermano de Ponte Perra. No olvides suscribirte a Together y Ponte Perra en cualquiera de tus plataformas de podcast favorita. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter como Ponte Perra MX. Porque Together somos más perras.